de una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular, con la confianza de Banco Pichincha. Sociedad Funeraria Nacional SFN, siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya esta semana, lunes 22 de febrero, con varias cosas, ¿no? Sobre todo esta actuación tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Contraloría respecto allá a los resultados que ha presentado el Consejo Nacional Electoral. Ya son resultados oficiales. Puede venir una etapa de impugnaciones y esas impugnaciones se podrían, y algunas personas decían, encuadrar en este, entre comillas, acuerdo entre los dos candidatos que disputaban la segunda posición para la segunda vuelta, valga la redundancia, pero claro, ahí está, y sobre este tema vamos a conversar tanto con el doctor José Hernández, el sociólogo Simón Ordóñez y el doctor Jorge Benavides, que es constitucionalista y exdecano de jurisprudencia de la UTE. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos, pero antes de eso, un tema que circuló mucho entre estas cosas que circulan y a veces agobian, uno a veces incluso con las personas con las que ha tenido buena amistad, termina porque una agresividad, una cosa así media difícil de tratar, lo que las elecciones nos han hecho o estos 14 años han terminado por crispar, ¿no? Una respuesta del alcalde Yunda a su grillete, y a un comentario de Roque Sevilla, el exalcalde. El señor doctor Jorge Yunda dice: veterano, el joven alcalde que tenemos cree que el tema de la edad es una agresión. Y no, pues eso se cura con el tiempo. Si la juventud fuera un mérito, tampoco es un pecado, ¿no?, del que deban arrepentirse, pero eso se cura con el tiempo, nada más. Pero cómo se llega a esa edad, eso es lo importante. Así es que, para nomás de justificar, dirían en el barrio, el grillete, veterano como agresión. Sí, puede ser en el barrio, ¿no?, el viejo o la vieja esta. Sí, pero es el alcalde de la capital que está hablando de la gente, digamos así, de la tercera edad, y más aún cuando esa tercera edad ha llegado con servicio a la ciudadanía. Bueno, estas son las cosas que pasan, y quiero saludar al señor doctor José Hernández. Bienvenido, José, muchas gracias por acompañarnos. Comentábamos el día viernes ese excelente artículo sobre la carta a Yacu Pérez, como los que normalmente nos tienes acompañados. Se podrá discrepar en muchas cosas con José Hernández, pero esta formación, esta visión de país de este ecuatoriano nacido en Colombia es de una gran importancia. ¿Cómo ves este fin de semana? Esta, entre comillas, algunos dicen intromisión de la Contraloría, de la Fiscalía, otros argumentan jurídicamente no hay. Lo que pasa es que no estuvimos acostumbrados en estos 14 años a respetar la institucionalidad, y cualquier cosa nos parece una alteración de la vida diaria. José, bienvenido, buenos días. El micrófono, José. Perdón, Ahí, buenos días, perfecto. Francisco. Gracias, José. También para Simón y Jorge, y para toda la audiencia de Radio Democracia, muy buenos días y gracias por la invitación. A ver, digamos, la participación o la entrada en el juego en este momento de la Contraloría y de la Fiscalía, parece que es un elemento más, Francisco, un elemento más que entra a ser parte del conjunto
de elementos que tienen un poco crispado y nervioso a la gente. Entonces han oído muchos comentarios que no cabe repetir porque no son confirmados. Y yo un poco me sostengo, me apoyo en lo que ha dicho sus comunicados, tanto la Contraloría como la Fiscalía, que son intervenciones específicas y que de alguna manera están haciendo su trabajo. En el caso de la Fiscalía, incluso la fiscal ha dicho que esto se está haciendo de acuerdo con la Corte, un juez de la Corte Nacional, y con, por supuesto, el apoyo y la participación de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Parece que ese es un elemento que toca en este momento poner sobre la mesa cómo están los otros. Está el tema, por supuesto, de lo que hará el Tribunal Contencioso Electoral, está el tema de lo que hará Yacu Pérez, está, por supuesto, los temas específicos de cada uno de los candidatos y cómo van a arrancar la segunda vuelta. Me parece que es un elemento más, Francisco, que tenemos que analizar, por supuesto. Yo, digamos que para esta primera intervención dejaría las cosas ahí. Saludar nuevamente a Simón Ordóñez, articulista de Plan B, sociólogo. Esa opinión desde el punto de vista de la sociología es importante también, Simón. Entonces, si como dice José Hernández, esto es un elemento más, y yo aumentaría un elemento más que puede ser un elemento que decurra en la ley, y esto ya le preguntaremos al doctor Benavides, pero además es un elemento que pone otras, no sé si trabas, pero otros ingredientes a todo lo que ha pasado en el proceso. Y si vemos lo del domingo, uno diría, el proceso estuvo bien, pero los incidentes son los que alteran en general. Bienvenido, Simón, buenos días. Buenos días, Francisco. Igual buenos días con José y con Jorge. Igual un saludo a toda la audiencia. Sí, coincido mucho con lo que dice José, ¿no? Creo que es un elemento más que se pone en juego, digamos, en este proceso que ha estado desde un inicio atravesado por una desconfianza profunda desde la sociedad, aunque creo que los comicios ya como tales, no, digamos, en los comicios y en el escrutinio, desde mi punto de vista, no hubo problemas que atañen a la legitimidad del proceso, ¿no? Yo estuve siguiendo digamos, hora a hora prácticamente todo el proceso del escrutinio y creo que no hubo ninguna cosa que podría indicar algo que se parezca a un fraude, ¿no? Lo que sí hubo ahí, y me parece que hubo un error tremendo de la presidenta Atamaín, ¿no? Es el haber anunciado con una muerte todavía no completa, el conteo rápido, ¿no? El conteo rápido siempre ha sido una demanda de la sociedad para poder, digamos, tener alguna certeza sobre lo que está pasando. Pero en caso de un empate técnico como el que había ese día, creo que no era prudente que se anuncie un aparente segundo puesto, cuando además minutos después llegaron más actas, ¿no es cierto? Se culminaba el proceso del conteo. Que ingresaron, claro, se culminó el conteo y seguía habiendo el empate técnico, pero ya ese empate técnico le daba una mínima ventaja al candidato Lasso, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿no es cierto? Como hay, digamos, esto fue utilizado, digamos, es muy propio de los partidarios de todos los grupos, ¿no es cierto? Oyen que su candidato está en segundo lugar y todo lo que pase después es visto como fraudulento. Así no lo sea, y todos digamos, todos los argumentos, todos los hechos muestran que efectivamente no hay ningún proceso fraudulento. Entonces, creo que hasta ahí tal vez esta la intervención para luego... Y para entonces luego ahí continuar. a saludar al doctor Jorge Benavides, constitucionalista. Jorge, bienvenido, buenos días. Aquí hay dos temas que han preocupado.
El uno es si es que la Fiscalía y la Contraloría podían o pueden hacer lo que están solicitando, además en el caso de la Fiscalía, con una autorización de un juez de la Corte Nacional. Esto que suelen decir ustedes los constitucionalistas, el poder constituyente y el poder constituido, y me parece que usted hacía una reflexión pública ya, de que el Consejo Nacional Electoral forma parte del poder constituido, no es constituyente porque hay un proceso electoral. Entonces, está sujeto el Consejo a esta actuación de la Fiscalía y de la Contraloría. El marco jurídico en el que están actuando, ¿le suena a usted una intervención en el Consejo? Bienvenido, buenos días, Jorge. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a José, así como a Simón y a las personas que nos están escuchando esta mañana. Ciertamente, dentro de las facultades plenas que tiene el Consejo Nacional Electoral en tiempos electorales, no impide que otras entidades públicas puedan realizar los correspondientes controles. Evidentemente, la función de la Fiscalía se enmarca en lo que dice la Constitución y la ley, y en este sentido le da atribuciones la propia normativa para que en caso de denuncias realizar las pericias correspondientes ante la denuncia que presentó un actor político, concretamente del movimiento Pachacuti. Como ya se ha advertido, hubo incluso una autorización previa dada por un juez de la Corte Nacional, y en nada interfiere la función electoral en tiempos electorales que haga estas pericias la Fiscalía del Estado. Del mismo modo, la actuación que hace la Contraloría se enmarca en unas facultades de control administrativo, concretamente en estas auditorías que quiere hacer al sistema informático. Entonces, un proceso electoral no supone que el órgano electoral tenga facultades plenipotenciarias que puedan evitar que otras entidades públicas realicen las investigaciones o los controles, por supuesto, enmarcados dentro de lo que dice la normativa. Creo que una lectura que se puede hacer de estos momentos complejos coincide plenamente con lo señalado por José y por Simón, en el sentido de que probablemente no ha sido manejado el proceso general en sentido general de buena manera, ya que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral han dado cuenta de muestras de varias disputas que lamentablemente no contribuyen de la mejor manera a que la ciudadanía tenga toda la tranquilidad. Yo tampoco considero de que haya una situación que pueda viciar la legitimidad del proceso, en lo absoluto. Incluso los procedimientos se están llevando según la normativa y se van a impugnar o hacer los reconteos correspondientes a partir de lo que diga la normativa. Las actas que tengan inconsistencias puntuales según los presupuestos establecidos en la normativa serán las que se analizarán. Pero en todo caso, esas imprecisiones o esas cuestiones de dar información anticipada o de disputa respecto de que unas candidaturas iban o no iban desde el inicio del proceso, no han contribuido a que se desarrolle con plena normalidad un proceso electoral y las características que debe tener este. Claro, José, entonces la proclamación de resultados podríamos decir en este caso está en firme, pero hay estas investigaciones tanto de la Contraloría como de la Fiscalía. Pero algunos han dicho, oigan, se está hablando de un fraude. Si hay un fraude, es un fraude en general en todo el proceso. No está seguro ni siquiera el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Un fraude es un fraude. O estarán modificando solo para uno. Entonces, claro, quedan las dudas y mientras tanto, cuando se dice que van a intervenir, el candidato que sale primero dice, no, esto es ilegal, no se puede hacer, quieren darnos un golpe de Estado y bueno, la propia legitimidad de él está en juego también, José. Sí, Francisco, y lo que es un poco desgraciado para el proceso es que de alguna manera los actores se posicionaron en él de forma no muy, digamos, se posicionaron con respecto a sus resultados
y a partir de ahí, todo lo que ocurría por fuera de esos resultados, y estoy hablando específicamente del señor Yacu Pérez, todo era ilegal, todo era un fraude. Entonces, me parece que ese primer señalamiento de lo que hizo Diana Tamain, pues fue absolutamente craso el error, porque de ahí parte una supuesta legitimidad de la cual incluso Yacu Pérez quiso hacer de eso una tesis, como lo había hecho el gobierno del presidente Correa, en el sentido de decir que ya no importa mucho qué es legal mientras sea legítimo. Ese es un primer punto. Me parece que Francisco, haber posicionado el tema del fraude no le ha hecho bien y no le hace bien al proceso. Fue tan fuerte ese tema del posicionamiento del fraude, y además fue tan fuerte el posicionamiento de que solamente Yacu Pérez podía vencer al señor Andrés Arauz, que finalmente todo lo que está ocurriendo en este momento un poco se tiene que ver el origen en esos dos elementos. Entonces, en este momento, todo lo que no corresponde con los deseos de alguien es un fraude, y todo lo que corresponde al control es un intento de golpe de Estado. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque finalmente estamos caminando entre el fraude y el bajo golpe de Estado. sospecha, claro. Quiere decir que los organismos de control no pueden hacer su trabajo. Quiere decir que el proceso electoral no se requiere demostrar que hubo fraude. Simplemente basta con que un actor lo diga y eso ya queda como una verdad que viene a marcar todo el proceso. Me parece que hay un nerviosismo muy grande. Todo esto, evidentemente, Francisco, hay que inscribirlo dentro del esquema de lo que hemos visto, es decir, un proceso muy, muy conflictuado, un proceso la absolutamente confrontación interna del Consejo permanente. Y poco creíble, lo que ha dado lugar precisamente a que no haya, a que el tema institucional no exista, Francisco. Estamos en un momento en el cual el país da la impresión que camina en forma al galope, si se puede decir, al galope hacia la descomposición, hacia a ser un país más descoyuntado, a ser un país más inestable. Estamos caminando al galope o corriendo al galope hacia ese proceso. Y todo lo que se ha hecho, y uno ve fuerzas en este momento políticas por parte de amigos de Álvaro Noboa, por ejemplo, y mucha gente que rodeó a Yacu Pérez, y no solo ellos, que están en este esfuerzo desde la primera vuelta de hacer que esta elección que se anule, que no tenga sentido, y estamos en eso. Es decir, hay realmente no solo nerviosismo, sino da la impresión que por parte de algunas fuerzas políticas se está entendiendo que lo mejor en este momento es absolutamente anular las elecciones y caminar, reitero, ir deprisa a un momento de inestabilidad y de ingobernabilidad absoluto. Claro, ahí, Simón, entonces, estas son primeras piedras también para quien vaya a gobernar, sea el primero o el segundo. Aquí ya hay un primer gran problema, la gobernabilidad, como ha dicho José, pero también hay una cosa, hay un juego de aquellos que no entraron por no cumplir la ley, porque hay algunos que no cumplieron la ley y que participaron, porque el Consejo también declinó eso. Tenemos, imagínate, un ingrediente adicional, el señor expresidente del Consejo de la Judicatura, Jalk, hoy tiene una audiencia pidiendo que le devuelvan el cargo. Entonces, esta falta de institucionalidad que nos recuerda José, se ve, no hay actores, y como diciendo, ya volvemos, aquí estamos. Esto lleva a que el que sea segundo, que ya está proclamado, que es el señor Lasso, no tenga la posibilidad de llegar a acuerdos con el que está tercero y el que está cuarto,
se entiende así, y más el trabajo de los otros que quieren que esto fracase, como dice José. ¿Será así, Simón? A ver, una pequeña cosa antes de eso. Creo que efectivamente el trabajo que podría hacer la Contraloría y la Fiscalía en este momento, que además si se enmarca dentro de lo que es la ley, creo que podría servir finalmente para ayudar a darle legitimidad a este proceso que ha sido cuestionado, y que creo que ese cuestionamiento, ya me refiero básicamente al proceso electoral y al escrutinio, no tiene ningún fundamento, ¿no? Creo que el proceso estuvo bien hecho, el escrutinio también, y que los resultados que ha proclamado el Consejo Electoral creo que son aquellos que efectivamente se dieron, ¿no? Ahora, claro, este proceso de crispamiento de la sociedad y este proceso también, estos intentos de deslegitimación de los gobiernos y de la propia democracia, creo que, bueno, podemos verlo primero durante los 14 años, digamos, sobre todo los 10 años de gobierno de Correa, ¿no? Donde los mecanismos de la democracia fueron utilizados para romper la democracia y para instaurar una forma de dictadura. Y creo que un último proceso que tiene que ver con esto es lo que pasó en octubre del año 2019, ¿no? En donde confluyeron fuerzas disruptivas que querían bajarse el Estado de Derecho, ¿no? Y creo que buena parte de esas fuerzas son las que hoy en día, por ejemplo, han tomado un poco la candidatura de Yacu Pérez, que inicialmente se apartó de los grupos violentos, y quizás incluso eso le permitió tener la votación que hoy ha tenido, ¿no? Claro, no tenía, por ejemplo, el respaldo de Vargas e Issa, porque ellos se fueron. Exacto, incluso ellos al inicio, ¿no es cierto?, de la campaña, no les respaldan, y creo que no les respaldan hasta el último, ¿no? Pero esa alianza que este grupo de los más radicales, Mariáteguis, ¿no es cierto?, los más radicales, ¿no es cierto?, los que todavía están pensando en la lucha de clases y que, digamos, están imbuidos de todas las ideas maoístas, leninistas y de Sendero Luminoso y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Todos ellos creo que son los que de alguna forma en este momento han logrado arrinconar al candidato Yacu, ¿no es cierto? Y de alguna forma son los que le han llevado a estas posiciones de enfrentamiento, ¿no es cierto?, de apelar al fraude, de apelar un poco al caos. Esperemos que estas marchas no terminen en actos mañana, de violencia, dicen, y que sean, que llegan mañana, ¿no? Hay que recordar, ¿no es cierto?, se me viene la idea, porque yo estudié sociología en la Universidad Central, ¿no es cierto?, y estaba, digamos, ahí siempre en disputa los partidos de izquierda, pero el poco apego que los partidos de izquierda radicales, sobre todo, le han tenido a la legalidad y digamos, al orden jurídico. Era la parte que sostenía, claro, era la parte que sostenía su accionar. Así es. Sí, claro. Y si tú te acuerdas, tal vez porque creo que tú también estudiaste por ahí, ¿no es cierto? Cuando se daban los procesos electorales para asociación escuela o para la FEWE o lo que sea, no era raro que el candidato perdedor diga que hay fraude y termine robándose las urnas, ¿no? Sí. Habían ese tipo de cosas, y creo que de alguna forma los intelectuales que están detrás de Yacu Pérez y muchos de los grupos que ahora le han arrinconado y que han impedido, ¿no es cierto?, que haya un pacto, porque además para ellos pactar, negociar en democracia es visto como un pecado, ¿no es cierto? Es decir, tienen esta idea. Sí, se desacreditó tanto el acuerdo. Pero entonces, se desacredita el acuerdo y ya está, y se rompió todo. Pero entonces, si iba a decirle en este marco, a pedirle a Jorge, en este marco entonces, como ha dicho Simón y José, si la institucionalidad funciona, que no estemos al galope, lo que más bien podría ayudar la Fiscalía y la Contraloría es a allanar el camino de la seguridad de esta proclamación de resultados. Ahora, dependerá también de lo que se resuelva, porque ¿qué tal si es que, como algunos ya han dicho, no, es que lo de Manabí es demasiado cargada la mano, no
capaz que descubren que ha habido algo, y esta denuncia presentada resulta que sí tiene algún asidero. Jurídicamente, ¿cómo se maneja eso, doctor Benavides? Particularmente no creo que la intervención tanto en el ámbito de lo penal por parte de la Fiscalía o en el ámbito de lo administrativo, estas auditorías que realiza la Contraloría, vaya a cambiar los resultados. Como tal, han sido ya proclamados, vamos a una segunda vuelta. Y en ese sentido, estas intervenciones, sea por el lado del control de la Contraloría en estos temas administrativos, o sea, estas pericias que ha solicitado la Fiscalía, podrían contribuir a aclarar y a tomar correctivos sobre la marcha en la realización de esta segunda vuelta. Respecto al tema del reconteo puntual, bueno, hay unas actas determinadas tanto en Guayas como en Los Ríos que se tendrán que ver. Y por supuesto, el candidato Pérez tiene la posibilidad de presentar los recursos a que se crea asistido frente al Tribunal Contencioso Electoral. A mí no me llama tanto la atención la impugnación que haga Yacu Pérez. Los actores políticos, en el margen de las posibilidades que les brinda el ordenamiento jurídico, siempre arguyen este tipo de cosas. Hace 4 años también se aludía a lo mismo por el candidato Lasso. Me parece ahí que es la función electoral la que no ha estado a la altura de la compleja misión institucional que le corresponde a estos momentos. Más allá de lo que puedan decir los actores políticos, es el Consejo Electoral el que debe dar el cauce a estas discusiones. Pero si hubiese una impugnación, Jorge, si hubiese una impugnación, en virtud incluso pueden decir de este acuerdo entre dos candidatos, con la presencia de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de organismos internacionales que eran veedores, y pasa al contencioso electoral, que ha sido quizá la plataforma a través de la que ha actuado el señor banquero y bananero y de todo, Álvaro Noboa, y esa plataforma podría o no interrumpir el proceso o se tomarán su tiempo para terminar ayudando una campaña en la segunda vuelta que, usando lo jurídico, pueda permitir que uno esté al margen de todo y los otros dos sigan peleando y disputándose, entre comillas, del segundo lugar, Jorge? Creo que no, porque incluso las causales de nulidad están establecidas en la ley y va a ser muy difícil que eso ocurra. Por supuesto, las intervenciones del Tribunal Contencioso han sido poco felices a lo largo también del proceso y no han contribuido a esta idea de estabilidad, de institucionalidad. Tener en consideración que es importante recalcar, por supuesto, que el Consejo Nacional Electoral tiene plenas facultades dentro de este momento electoral, pero eso no supone que no exista otro tipo de controles horizontales por parte de otras instituciones en el ámbito de sus competencias. Me parece que poco ha sido el favor que ha hecho generalmente a la institucionalidad por parte del Consejo Electoral. Llama la atención, por ejemplo, en ese acuerdo famoso del día viernes de hace 2 semanas, antes del feriado de Carnaval. Podía ser, en términos de legitimidad, una legitimidad compartida en cierta medida por ambos candidatos y aupada incluso por el Consejo Nacional Electoral. Pero esos reclamos de legitimidad no se enmarcaban en lo que decía la normativa, o probablemente no conocían la normativa en ese momento. Entonces, ha habido una serie de cosas que yo reitero, o sea, los actores políticos pueden tener su discurso, pueden tener las posiciones, por supuesto, dentro del marco jurídico, pero ha sido inadecuado, por decirlo de alguna manera, la actuación del Consejo Electoral para canalizar aquellas cosas que son conformes a la ley. En un Estado constitucional de derechos, no lo digo yo, lo dice la Constitución, los actos de la autoridad se presumen legítimos y son las personas que impugnan esos actos los que deben desvanecer esa presunción. En consecuencia, todo lo resuelto hasta el momento se considera que es conforme al ordenamiento jurídico y por tal esa presunción de legitimidad. Existe. Escuchemos lo que han dicho ya los dos candidatos, tanto Arauz como Lasso, esta mañana en 2 noticieros distintos, tanto en Ecoavisa como en Teleamazonas. Esto es lo que dicen los dos. A mí no me molesta en lo absoluto las acciones iniciadas por Contraloría y por la Fiscalía. Lo que me parece es que la oportunidad no era la más adecuada. Un día sábado,
el día que se proclamarían los resultados, me parece que muy bien pudiera haber sido enviada esa carta del Contralor días más tarde, una vez proclamados los resultados, porque se refiere a una revisión del sistema informático previo a la segunda vuelta electoral. Y me parece también que, con todo respeto, la señora fiscal tiene todo el derecho de actuar como ella crea de acuerdo con la ley, pero me parece que la denuncia de un candidato sin presentar la suficiente documentación que sustente la denuncia en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, me parece que no es suficiente, y peor hacerla precisamente en la noche en que se aprestaba el Consejo a proclamar los resultados de manera definitiva. Que hay una intromisión de otras funciones del Estado en el ámbito electoral. Es obvio, es evidente para todo el Ecuador. Por favor, ya dejemos de manipular la verdad. No estamos hablando aquí de una auditoría. Los datos están ahí públicamente disponibles, pero aquí hay una amenaza de querer llevarse a los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral, lo que impediría la realización de la segunda vuelta. Tiene que realizarse la segunda vuelta y que no hayan excusas, que no retiren los equipos informáticos, que no se afecte las capacidades de procesamiento y transmisión de datos del CNE para que se pueda llevar a cabo la segunda vuelta. Eso es lo único que queremos. La Contraloría tampoco tiene competencias en materia electoral, peor en medio de un periodo electoral. ¿Pero qué pasa si el CNE acepta o resuelve? Porque ya el consejero Verde Soto se ha pronunciado a favor de dar paso a esa auditoría. Los datos son públicos. No se necesita ni que inicien un examen especial ni que lo autoricen. Estamos hablando de la posibilidad de que se retiren los equipos informáticos por parte de los peritos que han sido llamados por la Fiscalía. ¿Cómo no va a generar eso un riesgo? Cuando una investigación penal puede demorar meses. No podemos ser ingenuos. Aquí dejemos de manipular la verdad. Hay un riesgo para la democracia si es que se ejecutan esas diligencias y se retiran los equipos informáticos del Consejo Nacional Electoral. José, estos son, digamos, los pronunciamientos inmediatos de los dos candidatos finalistas, pero claro, llama la atención el señor Arauz un poco preocupado, siendo que hay interferencia. Él que decía que todo el proceso era un fraude, y cuando le dábamos la razón decíamos, oiga, sí, en realidad los sectores que le respaldan a usted siguen actuando, tienen control en el Consejo Nacional Electoral. Decía, no, lo que quieren es siempre dañar. El discurso cambió, entonces ahora hay que defender la democracia, José. Bueno, un poco seguir a Andrés Arauz para tratar de analizar lo público es como subirse en un tobogán, Francisco. Parece que no es una buena recomendación. A veces está arriba, a veces está abajo, a veces está dado la vuelta. Recordemos que él había dicho, y lo dijo en Argentina, y lo dijo en Bolivia, y fueron a toda parte a decir que Lenín Moreno se quería eternizar en el poder, que había, o sea, un poco sí marea seguir al señor Arauz en esos temas. Me parece que aquí lo lógico es un poco apegarse a los hechos. Los hechos es que hemos oído a Jorge, que es el que más entiende y el experto en estos temas. Esto está apegado a la ley. Los organismos de control tienen la posibilidad de trabajar, porque ¿qué tal no lo hicieran, Francisco? ¿Qué tal que en caso de un delito flagrante o lo que fuese no pudieran intervenir? Sería absurdo. Me parece que lo que hay que ver aquí es lo evidente, y es que, uno, el proceso está en marcha, han sido notificados estos resultados para la segunda vuelta. Hay que ver, y en efecto sí es un poco digno de inquietud qué hará el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que para temas en los cuales se había pensado o se había requerido que participara el tribunal o que interviniera, absolutamente apegado a la ley, que interviniera en la primera vuelta, arrancó en septiembre el caso del señor Noboa y hasta diciembre no lo solucionó. Así que estamos hablando de que sí es una inquietud el tema de los tiempos. Me parece que la intervención, cuando se hace la cuenta, nosotros la hicimos en una entrevista a Esteban Ron,
y calculó, y esto lo hace cualquier persona leyendo la ley, son 27 días extremando los tiempos en los cuales podría participar el Tribunal Contencioso Electoral en caso de que haya recursos, como se prevé que los haya. En ese caso, Francisco, estamos ya después de la apertura oficial, digamos, ¿no es cierto? Aquí hay que hablar del oficial porque en campaña están los candidatos, pero igual sería 4 o 5 días después de arrancar, estamos hablando hacia el 20 de marzo. Sí, los recursos fuesen presentados hoy. Pero a esto hay que agregar, Francisco, sí va a haber problemas en el camino, y puede haberlos. Sí. Puede haber los actores que complican las cosas, que recusan a los jueces, en fin, puede haber muchos temas, lo cual sí es un tema de inquietud. Así que me parece que eso es un tema. Lo que dice Lasso me parece que es un tema desgraciado, si es así, la coincidencia de tiempos, evidente que una intervención de la Fiscalía en la misma noche en que estaba el Consejo Nacional Electoral ya en el último tramo para notificar resultados, pues sí puede causar en esta desazón general. Es un elemento que, claro, que pasó, ¿no? Creo que sí. Institucional podría funcionar en el momento en que estamos y con todos los elementos que hay sobre la mesa. Esto parece una bomba de tiempo armada, Francisco, sí. Entonces cualquiera está esperando en qué minuto, en qué segundo y por qué acción de cualquier actor o de cualquier institución, y la bomba estalla. Entonces es una situación en la cual me parece que lo más importante es calmarse, ver y no seguir, en este caso, la lógica política, porque la lógica política, Francisco, no nos lleva a buen puerto. Pero, José, pero esto también le permite a un candidato alejarse y mantener una disputa en el segundo lugar, y no les permite al que está segundo hacer una campaña. ¿Tú crees que esto se podrá zanjar ya o no? En los hechos se va a zanjar, Francisco, porque creo que Guillermo Lasso arranca la campaña hoy. Entonces, en los hechos... ahora, claro, esto pone ese tema de qué está pasando con esa candidatura. Es un problema. Por eso, reclamar responsabilidad, Francisco, que es lo que cabe en las instituciones, y que los ciudadanos clamemos por la responsabilidad institucional. Bueno, reclamar al Tribunal Contencioso Electoral que haga su trabajo de forma responsable, me parece que es lo mínimo que podemos esperar, porque en efecto ahí hay un tema contradictorio, Francisco. Por un lado, el tribunal tiene que actuar y tiene unos tiempos que no coinciden, por otro lado, con el calendario electoral. Entonces van a estar otra vez, de alguna manera, traspapelados esas dos actividades que son dos derechos, que son dos deberes, y que a la vez ponen al segundo candidato lo pone en una situación embarazosa, puesto que mientras el tribunal no diga o no acabe los recursos, teóricamente no hay segundo candidato, pero ya está proclamado el CNE, ya están esos notificados esos resultados, así que me parece que hay que tomar el recurso como es un derecho, pero hay que entender que la notificación oficial está hecha y que los dos finalistas son el señor Arauz y el señor Lasso. Simón, esto les va a permitir, y tú nos decías a su momento, hay estos sectores que no respaldaron a Pérez, pero que ahora quieren usar este momento para romper seguramente a Lasso y consolidar aquello que no han querido decir públicamente, aunque Vargas e Issa sí han sido muy claros con Correa. Van a usarlo, la estrategia de campaña, pero además la estrategia ciudadana para hacer lo racional que nos plantea José. ¿Qué debe hacerse? A ver, sí, efectivamente creo que hay dos problemas. Uno al que aludía José, ¿no es cierto? Hay todo este
problema institucional entre el Tribunal Contencioso Electoral, el Tribunal, el Consejo Electoral y algunos de los actores que van a estar reimpugnando y que podrían querer dar largas para quitarle legitimidad al proceso y generarle también problemas de tipo legal. Y por otro, tipo de grupos ligados básicamente a Yacu Pérez y a los movimientos ultra radicales que están al interior de ese grupo, que quizás van a buscar, no sé si un nuevo octubre o alguna cosa parecida por acá, ¿no? Lo cual sería muy grave. Por otro lado, yo creo, ¿no es cierto?, que el candidato Lasso, ¿no es cierto?, tiene, como en los hechos creo que lo va a hacer, que iniciar una campaña nueva, digamos, creo que siguiendo además lo que es legítimo, ¿no? Porque los resultados han sido proclamados. Él evidentemente está en segunda vuelta, aunque sea por 30 y algo mil de votos. Aunque sea por un cantón, dirían algunos. Aunque sea por una parroquia o un cantón. Un cantón, sí. Es un problema de números y los números no mienten, ¿no? No mienten y no han sido manipulados como pretenden decir ciertos grupos. Ahora bien, yo creo que efectivamente también el señor Lasso, ¿no es cierto?, que desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, no ha sido precisamente el mejor candidato que se ha podido tener, porque más allá, digamos, de que pueda coincidir con sus ideas, más allá de que piense que él pueda ser un buen presidente o un presidente que quizás en estos momentos sería muy bueno para el país. Tiene serias dificultades de acercamiento con los sectores populares, ¿no? Y creo que es necesario que él y quienes están a cargo de la planificación de la campaña, ¿no es cierto?, hagan algunos esfuerzos por tratar de sintonizar mejor con aquello que la gente quiere. Quizás incluso es un problema hasta de modos, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo clarísimo que se dio con De la Rúa en Argentina, ¿no? Cuando a De la Rúa le acusaban, digamos, de que no llegaba a la gente porque era un candidato aburrido, ¿no? Y él utilizó esta cuestión de ser un candidato aburrido, ¿no?, diciendo, bueno, sí, yo soy un candidato aburrido porque soy un candidato que no puede estar bailando en una tarima, digamos, o no puede estar explicó por chistes, qué. o sea, explicó por qué. Lamentablemente, eso no ha sido explicado y comunicado desde la candidatura de Lasso. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento, en algún spot pequeño que hacía Lasso, decía de alguna forma que el tema del feriado bancario está superado. Puede estar superado para ciertos grupos sociales que estamos más informados, que estamos continuamente leyendo la prensa y que sabemos cómo fueron las cosas y sabemos que efectivamente él no estuvo implicado en eso. Pero haberlo dejado de lado ha permitido que la gente, ¿no es cierto?, que se instale en el imaginario popular, etcétera, la idea de que él está implicado en el feriado, de que todos los banqueros son ladrones, etcétera. Entonces no se puede dejar ese tipo de mensajes sueltos cuando están causando tanto Entonces tú mal. dirías a marchar en la campaña, pero con una conducción distinta para disputar ya y dejar esto que resuelvan las instituciones. Sí, claro, la primera parte que esto resuelvan las instituciones. Y en el tema de la campaña, hay que acordarse, ¿no es cierto?, todos los últimos estudios que vienen, bueno, desde hace un par de décadas de lo que es la psicología cognitiva y este tipo de cosas, ¿no es cierto?, nos muestra, por ejemplo, que básicamente los humanos actuamos primero en base a emociones, en base a intuiciones, y que luego viene la razón. Que más bien normalmente la razón que utilizamos para confirmar aquello que la intuición y las emociones nos dicen. Entonces, tanto el señor Lasso como el señor Arauz tienen unos techos relativamente importantes, ¿no? Es decir, tienen un nivel de rechazo que es básicamente una cuestión emocional, ¿no? Yeah. Entonces hay que ver cómo se llega rompiendo, digamos, este tipo de cómo se desmontan esas emociones primarias
Es decir, yo no voto por un banquero, ¿no es cierto? Sí. Quizás haya que explicar cuál es el papel de la banca, ¿no es cierto? ¿Qué efectivamente hace la banca? ¿Cómo termina beneficiando, digamos, el hecho de poder hacer una transferencia o el hecho de tener acceso a un microcrédito y no caer en el chulco? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Explicar, no esconderse. Yo creo que de alguna forma... lo que pasó no sé, el viernes antes de Carnaval puede ser una demostración de lo que se puede hacer. Pero antes de ir a eso, y le voy a pedir a Jorge que el rol que puede jugar, Jorge, el contencioso electoral, en virtud de tanto de lo que nos ha dicho José y Simón, es esto, manejar los tiempos, Jorge, y estos tiempos chocan, no alcanzan con el proceso, y claro, se le puede ocurrir otra vez, nos sale un Torres ahí, destituye otra vez al Consejo, y después viene un Muñoz y dice que hay que hacer otra cosa, y claro, y esa vergüenza es institucional, claro. Jorge, ¿cómo empatamos esto y cómo avanzamos en el proceso? Preguntas y interrogantes muy legítimas, sin duda, que llenan de incertidumbre lo que pueda pasar de cara a esta segunda vuelta. Creo que es clave lo que plantea Francisco respecto al rol de la justicia contencioso electoral en este momento. Por regla general, los tribunales deben promover las condiciones adecuadas para el diálogo público. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una oportunidad valiosa para el tribunal contencioso para garantizar en el marco de la normativa que las distintas opciones políticas y los ciudadanos puedan acudir de manera adecuada a las urnas. En promedio, como ya se ha señalado, cerca de 30 días habría que pasar entre los temas de los recursos y estas cosas. Pero en todo caso ya han sido proclamadas las candidaturas, los resultados. Hay dos binomios que están en esta disputa por correr por la presidencia de la República. La no interferencia del Consejo del Tribunal Contencioso Electoral supondría respetar los tiempos, como digo, cerca de 30 días para la resolución de todos estos los recursos que se puedan plantear y estas impugnaciones, pero es una oportunidad valiosa para que puedan promover esas condiciones de diálogo ciudadano, de diálogo público, como sin interferir de manera adecuada, sin sacar ese tipo de providencias que generen más problemas a lo que ya ha ocurrido cuando se dio la primera vuelta electoral o fue el momento de la calificación de las candidaturas. Entonces es actuar con responsabilidad, como claramente se lo ha señalado. ¿Y qué es la responsabilidad? Bueno, actuar de acuerdo a lo que dice el ordenamiento jurídico, actuar de acuerdo a lo que son sus competencias, sus facultades, buscando las posibilidades de encontrar no tanto las tensiones, sino que más bien las complementariedades, generando condiciones adecuadas para que la gente pueda participar de modo informado. Podría ser incluso, reitero, una oportunidad valiosa para que el Tribunal Contencioso Electoral demuestre que ya en este momento final, porque estamos ya de cara a la segunda vuelta electoral, ya inicia el proceso, actúa de manera responsable con el país. Que por lo menos devengan el sueldo. Así es, sí. No solamente ya es un tema de normas, sino que también de comportamiento de los actores, en este caso. Un juez es eso, ¿no? Jorge, un juez es eso, no solo hay que aplicar la ley, pero también deben ver el contexto, y este contexto que José y Simón nos plantean y que usted lo ha visto y que discute con sus alumnos, Jorge, es un contexto en el que el juez debe demostrar su talla, pues. Así es, y esa talla, bueno, es resolver, por supuesto, conforme a las normas, que es la obligación que tienen los jueces, pero también con ese sentido de comprensión de la realidad, garantizar la transparencia, garantizar los métodos de discusión pública, garantizar el diálogo, el acceso a la información. Y en ese sentido ya no solo es lo que digan las normas, sino que también el sentido de oportunidad que tengan los jueces para actuar con responsabilidad con el país. Y esto es un tema que va más allá del ordenamiento jurídico. Si un juez o cualquier actor quiere encontrar problemas, interpretará, verá el modo en cómo causar inconvenientes. Este rato lo importante es buscar las posibilidades que permitan más bien ir mejorando, ir dando mayor legitimidad al proceso para que la ciudadanía tenga confianza finalmente. Les voy a pedir a los tres entonces una última reflexión sobre
lo que debe actuar la ciudadanía, y a Simón incluso nos ha dicho qué piensa que debe hacer cada uno de los candidatos, sobre todo el candidato Lasso. Pero la ciudadanía, ¿qué debe comenzar a analizar de estos dos candidatos finalistas y qué debemos exigir de eso, José? A ver, Francisco, en el caso del señor Arauz, yo creo que vamos a tener un candidato extraordinario en esta segunda vuelta, muy democrático, terriblemente centrista, terriblemente distanciado del presidente Correa. Vamos a ver si lo conoce, incluso creo que va a decir que no lo conoce. Vamos a ver que van a pelear en las redes, porque ese es su juego, ese es finalmente la única estrategia que tiene para pasar de ese 32% a ese 50%, convenciendo de nuevo a gente que maltrataron durante los 10 años, que persiguieron durante los 10 años. Me parece que el trabajo del señor Arauz va a ser, y lo vamos a ver, va a volver como un makeover absoluto, va a ser desconocido. Es decir, ya empezó por ir al FMI, a sentarse, a decir que no va a romper el acuerdo, salvo que le den la posibilidad de gastarse la plata del Banco Central, etcétera. Es decir, Arauz yo creo que ya tiene un juego hecho y va a ser un candidato absolutamente poco reconocible en esta segunda vuelta. Repito, gran demócrata, gran defensor de los derechos humanos, no van a perseguir a nadie, no conoce a Correa, van a pelear con Correa en las redes, etcétera. Esa es una primera aproximación que los ciudadanos vamos a tener que ver, porque ese es su juego. Sin lo cual no creo que llegue al 50%, porque ¿con quién lo suma? ¿Con quién lo suma? ¿Con quién? ¿Con los indígenas? ¿No los persiguieron a ellos? ¿Con quién? ¿Con los trabajadores? ¿Con quién suma? O vamos a ver si Francisco, en vez de querer regalar $1,000, ahora sube la tarifa y se inventa que para las personas de la tercera edad, para lo de la cuarta edad, vamos a ver qué más regalan. En el caso de Lasso tiene en efecto problemas. Me parece que su problema mayor es que no han entendido en su campaña los lenguajes contemporáneos. Entonces Lasso lo que hace es verbalizar las cosas, y hay gente que en esta campaña habló con un saxo, habló con un TikTok, habló con un chiste, habló con un baile, etcétera. Entonces me parece que los lenguajes contemporáneos, y otra cosa que me parece que la campaña de Lasso tiene que hacer es entender cómo se mueve hoy la sociedad. La sociedad hoy se mueve por causas. Es evidente que la pobreza, el hambre, el desempleo, la inseguridad, esos temas duros son temas reales. Pero hay otros temas, la ecología, el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes, el tema de la conexión, el tema del futuro. El tema del futuro, es decir, tenemos una sociedad donde los jóvenes no creen que hay futuro, está negado. Hay una sociedad que vuelve a pensar, y de esto Ecuador no sale, que lo mejor en la sociedad de este país es irse. Y eso, y no es extraño que el Departamento de Expedición de Pasaportes de la Cancillería sea tan eficiente. Es decir, en este país la única cosa rápida que se puede hacer es sacar el pasaporte. Entonces es inaudito eso. Entonces me parece que si no hay una comprensión en un desdoblamiento absoluto entre incluso sus convicciones personales y el hecho de que él aspira a gobernar una sociedad que es compleja, a una sociedad que no se maneja por principios religiosos, sino en un estado laico, y que los problemas, incluso tema de aborto y esto, no son temas morales, son temas de política pública, de salud pública. Me parece que si hay un entendimiento de cómo funciona la sociedad hoy, podríamos ver un candidato que en efecto puede crecer y que puede pelear por la presidencia. Me parece que los ciudadanos, no sé si esa era la respuesta que estabas esperando, Francisco, pero me parece que los ciudadanos debemos estar pendientes a cómo se van a mover los actores y cómo le van a hablar a la sociedad, y cuál va a ser de alguna manera el libreto que van a emplear para llegar
a ese 50% básicamente de 50% ¿sí? del electorado que en este momento no está definido entre ninguno de los dos. Simón, entonces planteado así, la disputa no solamente está en el modelo de democracia, el modelo de desarrollo, sino también está en esto que tú decías, un modelo de campaña, y los ciudadanos deberemos reflexionar para descubrir en esa campaña lo que realmente está detrás en cada uno de estos candidatos, que es el modelo de Estado que quieren, esa visión real. Lo que José dice, y ya hemos visto, que se pueden pelear, ¿no? Se pueden pelear entre el mentor y el candidato, pero el modelo, y eso sí lo ha repetido el señor Arauz, el modelo es ese y quiere profundizarlo. No rompe periódicos, pero les tiene a la distancia a los medios. Simón. Sí, coincido totalmente con lo que dice José, sobre todo con relación al señor Arauz, ¿no? Eso alguna vez lo comentaba, creo que en alguna reunión familiar, es decir, Arauz en la primera vuelta necesita consolidar su voto duro, el voto del correísmo, y por eso aparece siempre, digamos, es Correa, pero en la segunda vuelta se apartará de Correa, ¿no es cierto? Porque Correa, así como le da el voto duro, es también quien le pone un techo, ¿no? Entonces, eso ha empezado ya a hacerlo. José nombra, por ejemplo, el acercamiento con el FMI, hizo ya una declaración que él habla por su propia cuenta y que Correa habla por la suya, y creo que eso se irá dando y posiblemente hasta se genere una pelea posiblemente mentirosa, digamos, que va a ser expuesta. Pero se volverá evidente eso. No es demasiado grotesco evidente para la ciudadanía eso. Pero por lo menos generar un distanciamiento grande, ¿no? Que hagan ver que Arauz es una cosa distinta, mucho más democrática, mucho más conciliadora que Correa, ¿no? Es decir, van a tratar de quitar este techo que efectivamente todo lo que hizo Correa le pone a su campaña, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, te decía, creo que Lasso tiene algunas cosas, ¿no es cierto? Es decir, a ver, yo, aparte de esto, yo trabajo en temas de diseño, ¿no? Entonces, en temas de diseño decimos que cuando no se puede, ¿no es cierto?, esconder un defecto, hay que aprovechar ese defecto. Es decir, si hay alguna unión, digamos, que no te va a quedar bien, es mejor profundizar en esa unión, hacerle digamos, un canal un poco más grande y utilizarla, ¿no es cierto?, como parte del diseño. Yo creo que de alguna forma Lasso ha tratado de eludir o de esconder aquellas cosas que más bien podrían ser su fortaleza, ¿no? Por ejemplo, esto de ser uno de los banqueros que no quebró, ¿no es cierto?, es decir, que no se robó la plata en el feriado bancario, tiene que ser repetido varias veces, ¿no? Por ejemplo, que siga aquí, que no está preso. Exacto, ¿no? Podía ser esto que les decía el ejemplo de la Rúa, es decir, asumir sus dificultades como candidato, ¿no? Para usar el saxo o el TikTok. Exacto, pero mostrar que efectivamente no estamos eligiendo un candidato, es decir, diferenciar precisamente entre lo que es ser un buen candidato de un buen presidente. Entonces, muy buenos candidatos fueron, por ejemplo, Abdalá Bucaram y Rafael Correa, ¿no es cierto? Fueron excelentes candidatos porque podían mentir con descaro, podían bailar en tarimas, podían hacer cualquier tipo de payasada, ¿no? Y lograban comunicar bien sus cosas y lograr adhesiones. Entonces, creo que lo que está en juego en este momento, ¿no es cierto?, es, digamos, por un lado, la democracia y la posibilidad de ir a un autoritarismo excesivo, ¿no es cierto? Estamos también, ¿no es cierto?, jugándonos, digamos, la corrupción, digamos, la prevalencia de la corrupción y la impunidad frente al Estado de Derecho, el respeto de las leyes, el respeto de las libertades, ¿no es cierto? Y, digamos, estamos también, ¿no es cierto?, entre el populismo que
con soluciones inmediatas y que digamos, te pintan con bonos, bonito, con ¿sí? este tipo de cosas que te pintan bonito la cosa, pero que lo único que garantizan a largo plazo es hambre y perpetuación de la pobreza, ¿no? Frente a un modelo más bien centrado en la economía de mercado, en las economías privadas, ¿no es cierto? Que en el largo plazo son los que, digamos, tienen mejores resultados para, claro. Y para entonces la sociedad. ahí voy Creo donde... que en ese... Sí, perdón, Simón, sí. Solo Sí. y en ese medio creo que la labor que tenemos que cumplir los que estamos haciendo opinión pública, pero no solo los que hacen opinión pública, sino todos los ciudadanos que tenemos algún tipo de ideas de formación o lo que sea, es conversar. En nuestra vida diaria podemos conversar con mucha gente, podemos conversar desde con las personas, digamos, del barrio, la persona de la tienda, con quien sea, y tratar de hacer una palabra que a veces, y que me parece muy bien utilizada, la usa mucho José, ¿no es cierto? Que es hacer una pedagogía un poco de lo que puede ocurrir. Creo que claro. hasta ahí estaría, sí. ¿no? Y Jorge, entonces la parte jurídica, la institucionalidad, esta parte puede garantizarnos estas reflexiones que nos han hecho tanto José como Simón, y de lo que uno ve ahí es esta ciudadanía activa. Cómo descubrir quién sí respeta la ley y la Constitución, quién no nos hace un discurso diciendo que él va a respetar, pero que está por detrás, como cooptar. ¿Se puede identificar esas cosas jurídicamente hablando, Jorge? Ciertamente muy pertinentes y muy esclarecedoras las intervenciones de Simón y de José. Dos reflexiones. La primera, me parece llamativa la expresión utilizada por José respecto de esta suerte de no futuro, esta suerte de que hay como descreimiento por parte de cierta parte de la juventud de lo que puede hacer la política. Me recuerda precisamente lo que ocurría en los años 70, inicios de los 80, con este lema del punk rock, no hay futuro. Y en esta idea de tratar de hacer creer a la gente, ¿no es cierto?, que es un proceso complejo, pero de que hay futuro, está el que, por ejemplo, el candidato Lasso puede incorporar dentro de su agenda otras preocupaciones, otras causas, como el tema medioambiental, como el tema de las minorías sexuales, como el tema de los derechos de las mujeres. Son temas de agenda que son muy importantes y que articulan a una buena parte de la sociedad que probablemente no se encuentra encasillada o probablemente no se ve representada en ciertas formas o ciertas maneras de hacer política, de unas maneras más clásicas. Entonces, importante ir incorporando aquellas cosas que en principio probablemente no hayan sido tenidas en mayor cuenta por parte de la candidatura concretamente de Guillermo Lasso, pero que pueda abrirse para que otros espacios políticos puedan ver identificados de alguna manera sus reivindicaciones en este discurso en la segunda vuelta. Y por otro lado, ¿en qué digo que podría haber esta conexión de poder incorporar agendas nuevas a esa candidatura? Porque más allá de lo que pueda decir el señor Arauz en esta segunda vuelta y mostrarse como dialogante, como una persona que acepta la crítica, que está dispuesto incluso a matizar aquellas posiciones económicas que a lo mejor en su voto duro, como señalaba Simón, en primera vuelta tenía que hacerlo y en esta segunda vuelta verse un poco más suave, si cabe, para aparecer como un candidato de centro. Desde la perspectiva jurídica que cabe, analizar la experiencia de lo que fue el ejercicio del poder durante 10 años. No lo digo yo, hubo un uso abusivo del constitucionalismo, como señalan algunas teorías constitucionales, el cual supone que candidatos con rasgos autoritarios llegan al poder, pero no sabe cuándo van a dejar el poder porque utilizan los mecanismos incluso de reformas normativas para tratar de eliminar los controles horizontales, para incorporar mecanismos de reelección sin límite, con el objetivo de no ser desalojados en el poder. Entonces, memoria, por favor, a las personas que nos están escuchando, más allá de que pueda parecer como una posición dialogante, reitero, la del señor Arauz, en principio, ojalá me equivoque, lo que fue el ejercicio abusivo del poder durante 10 años daría cuenta que no necesariamente aquellas posiciones matizadas de diálogo público, de no ir por una reelección sin límites, de respetar la división de poderes,
habrían antecedentes que permitirían pensar que no necesariamente fuese así. Ojalá me equivoque, ojalá estos llamados de diálogo, esta idea de respetar la independencia de funciones, el no querer eternizarse en el poder, el no utilizar de modo abusivo las instituciones y el constitucionalismo, sea realmente una tesis que lo maneja. Pero la experiencia nos dice que no necesariamente esa puede ser una verdadera. Así es. Yo quiero agradecer al doctor José Hernández, al sociólogo Simón Ordóñez y al doctor Jorge Benavides. A los tres, muchas gracias por reflexionar y acompañarnos con generosidad en estos programas que cuentan con su reflexión y su pensamiento. José, muchas gracias. Simón, muchas gracias. Jorge, muchas gracias y buen día. Un gusto saludarles. Enseguida volvemos. Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los